Estamos en el tercer tramo de esta entrega de calidad de vida y ya recibimos al doctor Pedro Bustelo. Pedro, muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Un gusto y una alegría, como cada martes, estar acá en esta mesa de trabajo. Pedro, un tema realmente duro, pero que hay que abordarlo. Se viene el Congreso Mundial de Prevención del Suicidio en nuestro país en apenas 2 semanas. Y hoy el tema que has traído está en esa relación de los grupos de riesgo, los grupos predisponentes, digamos, al suicidio, Pedro. Sin duda, es muy importante tratar de trabajar activamente en contra de los suicidios, porque como dice Silvia Peláez, la presidenta del Congreso Mundial, son muertes innecesarias, ¿verdad? En ese sentido, Juan Carlos, primero que nada, los suicidios son más frecuentes en los varones, ¿eh? Es decir, los intentos de suicidio son más frecuentes en las mujeres. Sin embargo, los suicidios consumados son mucho más frecuentes en los varones, porque los varones usan métodos más masculinos, más efectivos, más agresivos, y lamentablemente mueren muchos varones por este tema. Este dato, doctor Bustelo, de la mayor prevalencia de los suicidios en hombres que en mujeres, ¿es de Uruguay o es del mundo? No, es un dato global. Es de Uruguay, es de Uruguay y del mundo entero. Es decir, en todos lados intentan más las damas, sin embargo, desde el punto de vista de los suicidios consumados, es mucho más frecuente en los varones, ¿verdad? En ese sentido, tenemos distintos grupos de riesgo en las distintas etapas de la vida. Ajá. Por ejemplo, podemos decir que hay grupos de riesgo en la infancia, grupos de riesgo en la adolescencia. Juan Carlos, también podemos decir que hay grupos de riesgo en la adultez y cuando las personas llegamos a adultos mayores, ¿verdad? Las personas son más débiles generalmente para todo en los extremos de la vida, cuando sos niño y cuando sos adulto mayor. Sos más fuerte habitualmente en el medio. Entonces, específicamente, por ejemplo, en la infancia estaría en riesgo de suicidio aquel niñito o niñita que fuere víctima de violencia familiar, ¿verdad? Si hay violencia doméstica y esa persona es maltratada, ese niñito es maltratado psicológicamente o físicamente, es decir, se va a desarrollar una agresividad muy fuerte en él como defensa y esa agresividad, si no la puede volcar contra el agresor, la vuelca hacia sí mismo y puede haber un intento de suicidio, ¿verdad? O un suicidio consumado. Así que eso es importante. Es triste hablar de suicidios de niños, sin embargo son cosas que existen y para que no sucedan hay que conocerlas y prevenirlas. Así que los niños víctimas de violencia familiar pueden estar más expuestos a una autoeliminación. Las rupturas familiares, todos los que somos hijos de padres divorciados, como en mi caso, sabemos lo duro que es la separación de los padres, ¿verdad? Es una experiencia extremadamente traumática para cualquier niño y a veces puede desencadenar, si es que hay una depresión eventualmente o algo impulsivo, un suicidio. También la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Un niñito que pierda a su madre, imaginen, todo el mundo conoce lo importante que es la madre y el padre en la educación de una persona, en el crecimiento, en el desarrollo personal, el desarrollo de las habilidades, el desarrollo de él como persona, y si eso se pierde de golpe, eso es un factor de riesgo muy importante para que un niño pueda eventualmente tener ideas de autoeliminación. También el hecho de convivir con una persona como único pariente que esté enferma de la mente, es decir, por ejemplo, si tú sos un niñito y tenés una mamá o un papá que te crían y solo te cría ese papá y esa mamá y ese papá o esa mamá tiene depresión y vive todo el día llorando y diciendo que la vida es un desastre, que se quiere matar o intenta matarse varias veces, es decir, estamos generando un estilo de crianza depresivo. Es decir, estamos hablando, Pedro, de una suerte de contagio, ¿no, verdad? Sí, justamente es un contagio social, porque no hay microbios, ¿verdad? Claro, por eso. Tal cual. Por eso mismo es que la Organización Mundial de la Salud, y Silvia Peláez siempre hace mucho énfasis con claridad en eso, es decir, en un medio de comunicación no es bueno que alguien que no conozca profundamente el tema se ponga a hablar de eso, es decir, realmente existe el contagio social si se habla con irresponsabilidad o con falta de competencia, por lo tanto es un tema delicado. Sin embargo, en esta mesa de trabajo nosotros siempre nos hemos animado y hemos obtenido muy buenos resultados a tratar los temas más difíciles, ¿verdad? Con mucha profesionalidad y mucha información. Con un encare de absoluta prevención. Absolutamente, Juan Carlos. Porque esa es la política incluso que promueve hoy, como tú señalás, la propia Organización Mundial de la Salud, que se hable con claridad de estos temas, por supuesto que en boca de expertos, naturalmente. Es lo deseable, eso dijo una asesora en comunicación social, o sea, en comunicación y salud, que vino de la Organización Mundial de Salud y dejó esas pautas muy claras, ¿verdad? Así que realmente nosotros las respetamos puntillosamente. Vamos a la otra punta de la vida, ¿verdad? En la vejez. Por ejemplo, todos sabemos que si un abuelito lo ponemos en una casa de salud, bueno, eso es el comienzo a veces de una institucionalización y puede en algunos adultos mayores desencadenar un intento de autoeliminación con una autoeliminación, ¿verdad?
¿verdad? Así que realmente es difícil, todo el mundo trabaja, es decir, es un problema que se ha instalado en nuestra sociedad. Hay muchos adultos mayores, muchos no se valen por sí mismos. Algunos de ellos que están con demencia senil, realmente es muy, muy difícil convivir con ellos. Sin embargo, es bueno saber que si papá o mamá está mal y lo ponemos en una casa de salud, eso aumenta el riesgo de que él se deprima y tengan un intento de autoeliminación. También todos sabemos y hemos visto en familiares, en nosotros mismos algunos, en vecinos, etcétera, la viudez, Juan Carlos. Cuando alguien queda viudo, sí, realmente es un golpe muy, muy fuerte. Yo tengo un par de pacientes, un paciente que está casado, tiene 60 años de matrimonio exitoso. Tú te das cuenta de lo que son 60 años de convivir con una persona, ¿no? Yo no quiero ni pensar, son mayores de 90 ambos, son muy longevos, es decir, el día que uno de ellos falte, yo no sé qué va a pasar con el otro. Claro, es decir, son 60 años de convivencia, entonces es muy común que haya, a veces, en el primer año del hombre, el hombre tolera menos la soledad que la mujer, ¿tá? Epidemiológicamente se suicidan más hombres en el primer año de viudez que las mujeres. Las mujeres a veces, si se suicidan, lo hacen en el segundo año. Así que eso también es un factor de riesgo para que la persona tenga un suicidio cuando está adulto mayor. Bueno, por supuesto que es un adulto mayor que está sometido a maltratos físicos, a maltratos psíquicos, es decir, es lo mismo que el niñito, ¿verdad? Es decir, no tiene mucha capacidad de defensa esa persona, y si no tiene mucha capacidad de defensa, a veces la única oportunidad que tiene es agredirse a sí mismo y eliminarse, ¿verdad? Así que dijimos los viudos, dijimos los que están maltratados, y bueno, también comentar bueno, la jubilación. Es decir, yo he atendido personas que tenían una vida muy buena, muy activa, y cuando se jubilan, el trabajo es un factor de protección de los más importantes. Imagina una persona que se levantó todos los días a las 6 de la mañana, entró a trabajar a las 7 durante 40, 50 años, y que de repente, Juan Carlos, es como que cae en el vacío. Es decir, eso explica el por qué a veces la gente se toma vacaciones y los primeros días pasa mal. Es decir, hay un periodo de adaptación, claro, al no hacer nada, ¿verdad? Es que es un corte muy fuerte la jubilación, como decís tú. Gente que trabaja durante 40 años y de repente se encuentra de la noche a la mañana con que tiene todo el tiempo del día por delante. Y si no hay redes de contención social, y si no hay actividades fuera del trabajo, es difícil sobrellevarlo. Por supuesto, además se pierden roles, ¿verdad? No es lo mismo ser el doctor fulano que ser el señor fulano, es decir, sin el rol que tenía antes como médico, como abogado, lo que sea. También, Juan Carlos, las enfermedades crónicas, ¿verdad? Enfermedades que generen insomnio, como la depresión, son bastante intolerantes, ¿verdad? Las personas a veces pueden llegar a autoeliminarse por el insomnio y fundamentalmente por el dolor, ¿verdad? Otra cosa que esto es sobre todo para los fumadores, que va a mejorar gracias al decreto del Poder Ejecutivo, que ha realmente logrado disminuir el tabaquismo de los uruguayos, el famoso EPOC. EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? La bronquitis crónica y el enfisema a veces hacen que la persona no pueda respirar. Es decir, no poder respirar y tener que estar con un respirador permanente es un estrés espantoso. Es decir, eso puede socavar tanto el estado de ánimo y la personalidad que la persona puede llegar a autoeliminarse. Así que ya ven que a fumar te puede llevar al suicidio, aunque te parezca mentira, Juan Carlos. Realmente eso es importante. Nos quedarían factores de riesgo, grupos de riesgos en la adultez y en la adolescencia, Juan Carlos. La dejamos. Es tan importante que creo que merece que lo hagamos un capítulo especial, doctor Bustelo, para adolescentes y adultos. Martes próximo. Con mucho gusto. Adolescentes y adultos. Gracias, doctor. A ustedes, por supuesto. El reencuentro mañana aquí en esta pantalla, minutos antes de las 11, donde abordaremos el tema central de la semana en relación al niño, si es lo mismo que sean adoptados por parejas hetero u homosexuales. Hasta mañana.